Bueno, ahora vamos con Jung. Si yo me hubiese hecho psicoanalista, sería una psicoanalista jungiana. No porque coincida con mi apellido, sino porque Jung tiene otra forma de ver la situación. Y creo que nos ha llegado mucho más de él, aunque a veces creo que manejando las palabras o los términos que Jung propuso, desconocemos que fue él quien lo ha ido llevando como a la práctica o el día a día. Bueno, ¿quién era Carl Gustav Jung? Era un psiquiatra suizo, discípulo preferido de Freud, ni más ni menos. A pesar de que fue su discípulo preferido y Jung consideró a Freud su gran maestro, después de pasar 6 años con él, en 1913, Jung se comienza a distanciar de Freud. El motivo del distanciamiento fue la particular forma de trabajar o de visualizar lo que tenía que ver con la libido y la sexualidad para Freud. Jung no era o no coincidía con esa visión, y a medida que Freud se iba por ese camino, Jung agarraba otro. Jung le va a dar un vuelco a todo esto y bueno, va a proponer como otra visión desde el psicoanálisis. Ustedes van a escuchar después, de repente, con esta gente que es del psicoanálisis, que pueden hablar del psicoanálisis según Lacan, o según Freud, o según Jung, o según etcétera, etcétera. Hay muchas otras visiones del psicoanálisis, pero como ya lo dije al inicio de este tema, vamos a ver en la clase de hoy solamente la propuesta de Freud y de Jung. Así que vamos, como dicen acá en España, vamos a por ello. ¿Cuál es la estructura de la personalidad propuesta por Jung? Al hablar de personalidad, nos vamos también a referir a cómo Jung divide la psique y cómo él explica la relación entre estas partes. Para Jung, la psique está formada por 3 elementos: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo es la mente consciente. Para Jung, allí están los pensamientos, sentimientos, recuerdos y percepciones. Se puede identificar con la mente consciente. En esa mente o en esta instancia está lo que está pasando. En esta instancia, el yo es el centro de la conciencia. Cercano al yo se encuentra el inconsciente personal. Por lo tanto, está relacionada con esta primera instancia de la cual hemos hablado. En el inconsciente personal se incluye todo lo que no está en la conciencia, pero que puede estarlo. Es decir, aquello que hemos reprimido, pero que puede venir a la conciencia. Se parece al inconsciente de Freud, pero a diferencia de este, el inconsciente personal no contiene los instintos. En el inconsciente personal se encuentran los complejos, de los cuales hablaremos posteriormente. Dentro del inconsciente personal, Jung describió una interesantísima entidad que lo llama complejo. El complejo se define como un grupo de pensamientos, sentimientos, recuerdos y percepciones que de alguna manera están asociadas a una experiencia traumática. Puede ser también definido como una acumulación de imágenes cargadas de alta significación emocional, cuyo núcleo, el núcleo de los complejos, está asociado muchas veces a una imagen arquetipal. De esto hablaremos más adelante. Se va asociando entonces con estas experiencias que pueden ser traumáticas en la vida del individuo. Los complejos son altamente cargados de emocionalidad, muchas veces son reprimidos y pasan al inconsciente. Lo que puede ser traumático para un individuo puede no serlo para otro. Por lo tanto, los complejos son distintos en cada individuo.
Los complejos han de ser abordados y trabajados o elaborados por medio del proceso de individuación, del cual también hablaremos más adelante. El complejo consume mucha energía psíquica y reduce la vida interior y exterior respecto al tema con el cual surgen. Por lo tanto, hay que aprender de ellos para trascenderlo y poder evolucionar. Aunque un complejo activo nos reduce momentáneamente a un estado de falta de libertad, de falta de pensamientos y actos obsesivos, para Jung, los complejos vienen a ser unidades vivas de la psique inconsciente. Gracias a la existencia de estos complejos, entonces el inconsciente puede manifestarse y podemos reconocerlo por medio de los complejos. Este autor señala que si no hubiera complejos, lo inconsciente no sería más que un residuo de ideas mortecinas. La tercera entidad que desarrolla Jung es el inconsciente colectivo. Así como el inconsciente personal es individual, el inconsciente colectivo es transpersonal. Y eso lo que quiere decir es que es común a todos. Es el mismo. Todos tenemos el mismo inconsciente colectivo. Es decir, que va más allá de la persona y es heredado. Como define Jung, el inconsciente colectivo es un depósito de huellas mnésicas que son heredadas en la evolución de la especie, incluso en las etapas previas al Homo sapiens, es decir, desde que empezamos a ser materia orgánica. Sobre el inconsciente colectivo se erige el yo y el inconsciente personal. En la patología, es decir, en los cuadros de neurosis y de psicosis, que no son más que trastornos mentales, en donde hay pérdida de la realidad, hay locura, lo que está pasando, dinámicamente hablando, es que el inconsciente colectivo se está sobreponiendo al yo y al inconsciente personal. Es decir, que el inconsciente colectivo está dominando. Un ejemplo del inconsciente colectivo sería, como expone Jung, el miedo a la oscuridad. Para Jung, esto no es más que una manera de reaccionar colectivamente, pues todos los niños, sin excepción, temen a la oscuridad. Esto, según Jung, no forma parte del yo consciente, sino que hay una predisposición por el inconsciente colectivo. Dentro del inconsciente colectivo está lo que Jung llamó los arquetipos. Pudiéramos decir que el contenido del inconsciente son los arquetipos. Jung también los llamó dominantes, imagos, imágenes primordiales o imágenes mitológicas, pero generalmente se conocen con el término de arquetipos. El arquetipo vendría a ser también como una especie de tendencia innata, no aprendida, a experimentar las cosas de una determinada manera. Los arquetipos carecen de una forma en sí misma. Ellos actúan como una especie de un principio organizador sobre las cosas que vemos o que hacemos. De alguna manera funcionan como los instintos en la teoría de Freud. Los arquetipos hacen posible que podamos enfrentar la vida según ciertos modelos que ya están construidos en nuestras psiques. Además, organizan nuestras vivencias y así éstas concuerdan con ese modelo o con esa muestra. Los arquetipos no pueden pasar a la conciencia, por eso se expresan mediante símbolos, mitos en las religiones o en los sueños. Toda esta teoría de los arquetipos de alguna forma implica que no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos influye en lo más íntimo,
transmitiéndonos, como ya lo hemos dicho, esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados. De alguna forma, para Jung, los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar como un molde que le da significado a lo que nos pasa. Existen varias propuestas de arquetipos. Hay gran diversidad. Vamos a señalar acá algunos de ellos que consideramos que son más importantes en la formación como terapeutas gestálticos. El arquetipo de persona. Jung lo describe como la máscara que utiliza el individuo para responder a convenciones sociales, contextuales. Es decir, es como el traje que nos colocamos para presentarnos ante la sociedad. Desde el tiempo de los tiempos, el ser vivo ha tenido que relacionarse con otros seres y para ello fue desarrollando ciertas actitudes sociales. Por supuesto, la persona encubre su verdadera naturaleza como una convención social. Si el yo se identifica con el arquetipo de persona, entonces va a estar en modo pantalla, es decir, el rol predomina y ya la persona no funciona genuinamente, y eso podría rayar en la patología. La persona va perdiendo su espontaneidad, su esencia. El arquetipo anima-animus. Jung pensaba que en realidad todos somos bisexuales por naturaleza, pero no se refería acá al aspecto biológico o genital, sino un poco a la concepción de lo femenino y lo masculino. El animus sería la vertiente masculina en la personalidad femenina y el anima sería el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. Este arquetipo está relacionado con todas las ideas que se asocian a los roles de género. El arquetipo de la sombra viene a ser o a representar todo aquello que nosotros mismos queremos que permanezca en secreto, bien porque nos pareciera que moralmente es reprobable o porque es demasiado íntimo. En el arquetipo de la sombra se recoge el conjunto de características y potencialidades individuales que pasan inadvertidas para el individuo. Allí se pueden encontrar los instintos más primitivos, más vitales, más apasionados. Allí puede estar el deseo de matar, la sexualidad, pasando por la desesperación por salvar la vida. Puede que se asocie la sombra solamente con los aspectos desagradables o negativos. Es cierto que allí residen características inferiores, diríamos de alguna manera, pero también allí se encuentran las cualidades y los recursos que son desconocidos para el individuo. Una forma de abordar la sombra es prestando atención a los sueños y a las proyecciones. El arquetipo del mago, también conocido a veces como el hombre sabio o el viejo hombre, viene a representar esa persona del líder, de la persona del que de alguna manera era el que conducía al pueblo. En la película de Guerra de las Galaxias está representado por Obi-Wan Kenobi y después por Yoda. Está muy relacionado con otro arquetipo del cual no vamos a hablar, que es el héroe. Este arquetipo viene también como a representar esos líderes religiosos y que de alguna manera ayudan con su reflexión y con su sabiduría. El arquetipo de la madre tiene que ver con todo lo que es el cuidado, la protección, lo nutritivo, con todo este elemento de la persona cuidadora que favorece la vida. Según Jung, señala que aquellas personas que no hayan tenido esta o hayan recibido estas características de su madre, por ese arquetipo que tenemos presente, va a buscar la madre en cualquier otro elemento que la pueda sustituir, bien identificándose con la madre tierra o proyectando esa figura materna en una institución, en una iglesia o en una figura
que tiene relación con alguna religión. El arquetipo del sí mismo, o en algunos autores lo traducen como el self, considerado por Jung como el centro de la personalidad. Este sí mismo está instalado en el individuo para motorizar un esfuerzo del ser humano para alcanzar la unidad. Es decir, que esta búsqueda de la unidad es arquetipal. El ser humano nace, según Jung, con la tendencia hereditaria a construir una unidad. Alrededor de él gira el resto de todos los otros sistemas de la personalidad. Para Jung, este arquetipo es la finalidad, el objetivo de la vida, y señala que son poquísimos los seres humanos que lo han conseguido. Pone como ejemplo a Cristo o a Buda, que son iluminados en estos niveles y que realmente consiguieron esta unidad. Antes de continuar con los siguientes elementos de la propuesta de Jung, vamos a darnos unos minutos para revisar el material, no solamente por el contenido teórico, sino las repercusiones que tú vas sintiendo en tu vida personal.